Buenos días muchachos, entonces vamos a continuar con el tema de óptica y hoy vamos a hablar específicamente de la refracción de la luz. Listo, de empezar quiero recordarles que si usted tiene alguna inquietud, alguna duda sobre alguno de los temas, ya sea de cálculo o de matemáticas, necesito que me las escriban en las plataformas. Entonces, si yo veo que hay alguna duda sobre algún problema, pues realizo un video aclarando todos esos temas. Digamos que usted pudiera no haber entendido del todo. También, si yo programo un foro, entonces deben reportar por lo menos la asistencia, ¿listo? Reportar la presencia y hacer la pregunta si es que la tienen sobre algún tema. Porque después van a venir las evaluaciones, muchachos, y pues entonces quiero cerciorarme de que todo esté perfectamente claro. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos. La refracción nosotros ya la hemos visto en los demás fenómenos ondulatorios y sabemos que la refracción es cuando una onda cambia de velocidad. ¿Sí? ¿Y por qué cambia una onda de velocidad? Básicamente porque está cambiando de medio. Entonces, digamos que yo tengo aquí una superficie de agua. ¿Listo? Esta es una superficie de agua. Digamos, usted la puede tener dentro de un recipiente. Entonces este es nuestro recipiente. Y yo voy a hacer incidir un haz de luz sobre él. Entonces, como aquí afuera tenemos aire y aquí tenemos agua, entonces la onda de luz no se va a propagar en el mismo sentido. Esto yo ya lo había explicado cuando trabajamos las ondas bidimensionales, ¿sí? Lo de la ley de Snell y todo eso. Entonces viene aquí este haz de luz, ¿sí? Para dibujar entonces la refracción, debo dibujar la recta normal, que es esta. Entonces, este es el ángulo de incidencia. Una parte de la onda se va a reflejar, pero otra parte de la onda va a atravesar la superficie de agua, o sea que va a viajar dentro del agua. Pero dentro del agua la onda se va a mover más lento. Entonces, recuerden lo del carrito, ¿sí? Viene este carrito, estas son las dos ruedas. Esta rueda va a llegar primero acá y entonces se va a frenar y lo que va a hacer es que se cierre. Si la onda siguiera de largo, haría algo así, ¿cierto? Pero ella no puede seguir ese camino porque cambió de medio. Entonces lo que va a suceder es que se va a cerrar. Hagámosla de este otro color. Y ahora este es el ángulo de refracción. ¿Listo? Si me preguntaran el ángulo de incidencia, pues yo ya sé que este es el ángulo de este sería el ángulo de incidencia. ¿Sí? Aquí los ángulos no se dibujan respecto a la horizontal, ¿no? Y sale esta parte de luz. Entonces más o menos lo voy a calcular aquí que tenga el mismo ángulo y listo. Ángulo de reflexión. Entonces vean, una parte de la onda lumínica se reflejó. Por eso es que si usted está fuera del agua, usted puede ver la superficie del agua. ¿Listo? Porque ella se refleja. Pero otra parte se refracta. Entonces la que se refracta lo va a hacer con un menor ángulo porque tiene menor velocidad. Esta es la velocidad en 1, la velocidad en 2. O sea que sabemos que la velocidad en el aire es mayor que la velocidad en el agua. Entonces, eso es el fenómeno de refracción. Cada vez que una onda cambie de medio. Entonces, digamos que nosotros queremos determinar cómo se produce la imagen, digamos que de un pez. Entonces aquí tenemos la superficie de agua, es esta. Y digamos que aquí hay un pez. Este es nuestro pez. Aquí está. Y digamos que nosotros vamos a pescar con lanza a ese pez. O sea, un arpón lo vamos a lanzar desde afuera para poder atrapar al pez. Entonces la pregunta sería, ¿a dónde debo apuntar? Entonces veamos. Si el agua es suficientemente clara, entonces yo puedo ver a este pez, ¿cierto?
Y si lo veo es porque el pez está reflejando la luz. Entonces del pez sale una información, un haz de luz, en este sentido. Donde pega en la superficie debo dibujar la recta normal. El haz de luz no va a seguir derecho. ¿Por qué? Porque esto es aire, esto es agua. Y la onda se va a mover más rápido dentro del aire que dentro del agua. Entonces, ¿qué hacemos? Ya no se va a cerrar como acá, sino que se va a abrir. Entonces, digamos que hace esto. ¿Listo? Tenemos aquí nuestro ángulo de incidencia y nuestro ángulo de reflexión este. Entonces, digamos que aquí está usted, ¿sí?, dispuesto a pescar a ese pez con un arpón. Y esta es la información que está llegando a su ojo. ¿Listo? Entonces aquí está su ojo y ahí puede ver usted está viendo a ese pez. Pero entonces, ¿qué pasa? Que como la velocidad de la luz no es la misma, usted va a ver una distorsión de la realidad. O sea, va a ver al pez donde no está. Entonces, ¿qué pasa? Todas las imágenes se producen por la prolongación del rayo que llega a los ojos de la persona. Entonces, vean, este rayo aquí se refractó, se corrió hacia allá. Entonces lo que va a pasar es que voy a prolongar el rayo que está viendo el individuo, ¿sí? O sea, este rayo lo voy a prolongar hacia acá y me va a generar la misma parte del pez. O sea que, ¿qué voy a ver del pez entonces? Voy a verlo con la misma forma, pero el pez va a estar más arriba de lo que realmente está. ¿Sí? O sea que si yo quiero pescar a un pez con arpón, entonces lo que debo hacer es apuntar a la parte de abajo de donde está la imagen del pez. Recuerde, esto es una imagen que estoy viendo del pez, pero el pez realmente está abajo. ¿Listo? Entonces, veamos lo que pasa si, por ejemplo, ahora usted es el que está debajo de la superficie del agua. Digamos que aquí hay una piscina, ¿sí? Esto es una piscina y usted está nadando acá. Y aquí afuera hay una lámpara. Esta pregunta salió en el ICFES. Y me hacen la pregunta, ¿dónde verá este individuo esa lámpara? Bien, si el individuo está viendo la lámpara en la parte de abajo del agua, de la superficie de agua, es porque de la lámpara viene un haz de luz. Entonces, este es el haz de luz. ¿Listo? Entonces, viene aquí así. Yo lo voy a exagerar un poco. Este es el haz de luz de la lámpara. Dibujo la recta normal. Recta normal. Este va a ser mi ángulo de incidencia. Como viene del aire y va a pasar al agua, entonces ahora él trata de seguir de largo, pero no puede. Lo que va a suceder es que él se va a cerrar. Listo, entonces se cerró. Como ven, ángulo de refracción. Este es el haz de luz que yo estoy viendo. O sea que lo que yo vea es la prolongación de ese haz de luz que yo estoy viendo. Veo la misma parte de la lámpara, pero ¿qué pasa? Que yo lo voy a ver más arriba de lo que realmente está. ¿Sí? Esto hace parte de la teoría de la relatividad que fundamentaba el señor Albert Einstein. Él decía, pues todo depende de la velocidad de la luz. Entonces, si este es el planeta Tierra, aquí tenemos la atmósfera. Digamos que aquí hay una estrella. Esa estrella envía en línea recta haces de luz. Digamos que voy a dibujar entre los miles de millones de rayos que envía esa estrella, dibujé este rayo.
tengo que dibujar la recta normal. Ya sabemos que es perpendicular, ¿sí?, a la superficie, y que colinda con el radio de la Tierra. Entonces digamos que aquí está el centro de la Tierra, este sería el radio. ¿Listo? Esto viene a ser, esta es la recta normal, este es el ángulo de incidencia. Él viene del vacío. La luz se mueve en el vacío, que lo vamos a designar con la letra C, a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Listo? O sea, 300 millones de metros por segundo. Entonces, o sea, 3 por 10 a la 6 kilómetros por segundo, 3 por 10 a la 1, 2, 3, 6, 7, 10 a la 8 metros por segundo. Cualquiera de las dos es una la aproximación no es acertada para trabajar con estas cantidades. Bien, entonces, ¿qué va a pasar con este haz de luz? Que cuando llegue acá, entonces él se va a cerrar, pero no se cierra linealmente como acá. ¿Por qué? En la parte de abajo de la atmósfera tenemos las partículas de aire, las partículas más pesadas, ¿listo? Porque el oxígeno es una partícula pesada. Entre más arriba estemos, menos denso va a ser el aire, ¿cierto? O sea que el haz de luz aquí tiene una velocidad, pierde velocidad, pero a medida que va llegando a la superficie terrestre va a ir perdiendo más velocidad. No es tan significativa la pérdida de velocidad, pero ¿qué pasa? Que estamos hablando aproximadamente de 6.000 kilómetros. Entonces, como es una distancia larga y la estrella puede estar a 20 años luz, pues digamos que ahí sí se hace evidente. Entonces, ¿qué hace el haz de luz? Entra y cuando va viajando, entonces él se va cada vez curvando. Él trata de seguir derecho, pero se va curvando y cada vez se curva más porque el aire es cada vez más denso. O sea que si usted está aquí, ¿sí?, observando el universo, el firmamento, entonces ¿qué va a pasar? Que usted ve aquí este haz de luz que le llegó acá. Este fue el último haz de luz que le llegó acá. Entonces, lo que usted va a hacer es desplazarlo, ¿sí?, en línea recta, ese último haz de luz. Me tocó aquí interrumpir este otro dibujo, pero creo que es claro. Y entonces, una estrella que está realmente en este lugar, usted lo está viendo en este lugar. ¿Y producto de qué? De la refracción de la luz. Entonces, la realidad de las cosas cambia según se mueva según la luz tenga una velocidad. En la presentación de la página de Keller, yo puse para este tema un vaso con un pitillo y ahí se ve como el pitillo pareciera partido. Es como si usted metiera la mano en agua y usted ve que como si la mano estuviera un poco más arriba, como si estuviera partida. O sea que usted está viendo una visión, o sea, una imagen que no es real, ¿cierto? Pero es producto ¿de qué? De la velocidad de la luz. Entonces, creo que ahí queda suficientemente claro. Si es un objeto, siempre vamos a ver, o sea, resumamos esto. Si es un objeto que usted está viendo dentro de un fluido, entonces la imagen siempre va a estar aquí. Entonces digamos que aquí hay esta esfera. Entonces esta es la imagen real. ¿Sí? Está viéndolo a una profundidad real. Pero usted ¿qué va a ver? Usted va a ver ese objeto en esta posición. O sea, esto es una imagen aparente. ¿Listo? Entonces la va a ver más arriba. Siempre la va a ver más arriba. No la va a ver a un lado ni a este lado, sino simplemente arriba de donde realmente está. O sea que el desplazamiento es vertical, más no es horizontal. ¿Listo? Bien, entonces este tema se resuelve por la ley de Snell. Entonces, la ley de Snell, entonces nosotros la vimos ya en ondas superficiales.
y concluíamos que el sen del ángulo de incidencia sobre el sen del ángulo de refracción es igual a la velocidad 1 sobre la velocidad 2 e igual a la longitud de 1 sobre la longitud de onda de 2. Esta fue la ley de Snell. Nosotros, para hacer la deducción de esto, entonces tomábamos una onda que venía acá, ¿sí? Y luego se refractaba frenándose porque el otro medio, porque el otro medio es más denso, ¿sí? Y bueno, nosotros hacíamos una construcción aquí de triángulos, rectángulos, ¿sí? A partir de las ondas que obteníamos. Entonces aquí hacíamos siempre perpendicular, acá, y obteníamos otro triángulo y encontrábamos una relación entre longitud de onda y velocidad. Pero pues no voy a hacer la deducción de la ecuación porque ya en sus cuadernos está consignada, ¿sí? Bien, eso es otro. Yo espero que estén tomando apuntes de esto y que lleven su cuaderno bien ordenado, muchachos. Listo. Entonces, ya sabemos qué es la refracción, ¿sí? Y en qué aspectos debemos tener en cuenta. Si pasa de un medio donde hay mayor velocidad a menor velocidad, entonces se cierra. Pero si pasara de un medio de menor a mayor velocidad, entonces se abre. Sabemos que la imagen, si está dentro del agua, se va a ver más arriba de donde realmente está. Si está afuera, pues también la vemos en posición relativa más lejos respecto al que está mirando, ¿no? Que es este señor. ¿Listo? Y bueno, la distorsión de la realidad por causa de la velocidad de la onda. Ahora bien, recuerde que nosotros siempre vemos el último pulso que llega a nuestros ojos, lo prolongamos siempre en línea recta. Aquí llegó esto en línea recta. Aquí, ¿por qué no se curva como acá? Porque el medio es constante. ¿Listo? Aquí el medio no es constante, es cada vez más denso. Y ojo, porque eso lo pregunto. Bien, entonces hablemos un poquito de los índices de refracción. Entonces, para esto voy a retomar la ley de Snell. Entonces, sabemos que el sen del ángulo de incidencia sobre el sen del ángulo de refracción es igual a V1 sobre V2. La velocidad en el medio 1, velocidad en el medio 2. Entonces, entonces entendamos, si yo tengo acá este recipiente, y ese recipiente lo tengo lleno con un fluido X, y viene un haz de luz, digamos que acá, del aire. Entonces dibujo la recta normal y ya sabemos entonces que se cierra. Listo. Entonces que una parte se refleja pero otra se refracta, pero como estamos hablando de refracción, solo voy a dibujar la refracción. Este es el ángulo de incidencia, este es el ángulo de refracción. Para hacer un poquito más claro esto, el ángulo de incidencia lo voy a llamar ángulo 1 y el ángulo de refracción ángulo 2. O sea que esto es el medio 2 y esto es el medio 1. O sea que el medio 1 siempre va a ser de donde viene el haz de luz y el medio 2 es a donde está pasando. O sea que en lo que expliqué anteriormente, si yo tomara este problema, este sería el medio 1 y este sería el medio 2. Acá, este sería el medio 1, este sería el medio 2. Acá, este es el medio 1, este es el medio 2. De dónde viene el 1 y a dónde pasa el 2. ¿Listo? Que eso quede claro. Bien, entonces la ley de Snell nos quedaría que el sen del ángulo del medio 1 sobre el sen del ángulo del medio 2 es igual a la velocidad en el medio 1 sobre la velocidad en el medio 2. Escrito entonces para acoplarnos a lo que nos habla aquí la ley de Snell. Bien, entonces si yo de aquí voy a despejar, entonces tendríamos lo siguiente. El sen del ángulo en el medio 1 es igual a, el B1 está en la parte superior y lo voy a mover hacia acá e intercambiando con sen del ángulo del medio 2. O sea que el sen del ángulo medio 2 pasa acá y B1 pasa acá. Y aquí entonces nos quedaría el sen del ángulo 2 sobre B sub 2.
Yo puedo escribir esta relación de la siguiente forma. 1 sobre B1 por el sen del ángulo de incidencia, o sea, sen del ángulo 1. 1 sobre B sub 2, velocidad en el medio 2, por el sen del ángulo de refracción o sen del ángulo del medio 2. Bien, si a los dos términos de una igualdad lo multiplico por una misma cantidad, la igualdad se mantiene. Recuerden lo que les dije anteriormente. Aquí la velocidad de la luz es c, que es equivalente a 3 por 10 a la 6 kilómetros por segundo, o 3 por 10 a la 8 metros por segundo, como usted lo quiera hablar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar a ambos lados de esta igualdad por c y por c. Entonces nos quedaría la ecuación como c sobre b1 por el sen del ángulo de incidencia sobre c por velocidad en el medio 2 por el sen del ángulo de refracción o sen del ángulo del medio 2. A esta parte de acá es lo que se llama índice de refracción absoluto y se simboliza con la letra N. Entonces, ¿qué es un índice de refracción absoluto? Es una medida adimensional porque no tiene unidades, porque ambos son velocidad, ¿no? Solo que C es velocidad de la luz en el vacío y V es la velocidad de la luz en otro medio. Entonces, el índice de refracción absoluto, que es N, es la relación o proporción que guarda la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en un medio determinado. Bien, entonces C ya sabemos que es de 300.000 kilómetros por segundo, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y aquí la velocidad de la luz en el medio es, por ejemplo, cuánto es la velocidad de la luz en el agua, o cuánto es la velocidad de la luz en aceite o en un vidrio. ¿Listo? A eso se llama índice de refracción absoluto. O sea, que es una relación entre la velocidad de la luz en el vacío y respecto a cualquier otro medio, pero siempre en el vacío. ¿Pero qué pasa? Que nosotros la mayoría de experimentos vienen es de el aire y a pasar a otro medio, o de un medio a pasar al aire. Entonces, ¿qué sucede? Que la velocidad de la luz en el aire nosotros la vamos a considerar igual a la velocidad de la luz en el vacío. Ya sabemos, por lo que explicaba aquí en este problema, que la velocidad no es igual, que aquí en el aire la velocidad es un poco menor. Pero para efectos de cálculo, nosotros vamos a considerar que la velocidad en el aire va a ser la misma que la velocidad en el vacío. O sea, de 3 por 10 a la 6 kilómetros por segundo o 3 por 10 a la 8 metros por segundo. ¿Listo? Eso es lo que vamos a trabajar de aquí en adelante como la velocidad de la luz en el vacío y para el aire de igual valor. Bien, eso es el índice de refracción absoluto. Ahora, como aquí estoy hablando del medio 1, entonces eso será índice de refracción de N1. Y aquí como estoy hablando del 2, esto será el índice de refracción del medio 2. Y con esa ecuación yo puedo obtener entonces el índice de refracción relativo. Entonces, el absoluto, ¿cuándo lo tenemos? Cuando el primer medio es aire. ¿Listo? Cuando el primer medio es aire. Pero puede haber una circunstancia donde usted tenga un problema que nos diga que aquí tenemos agua y que aquí tenemos vidrio.
Entonces me dicen cuál es el índice de refracción absoluto entre el agua y el vidrio. Entonces ahí ya no podemos aplicar esto porque esta la aplicamos, el índice de refracción absoluto es cuando el primer medio es aire. Entonces, el índice de refracción relativo lo calculo con esta formulita. Teníamos que C sobre B1 sen del ángulo en 1 es igual a C sobre B sub 2 sen del ángulo en el medio 2. Pero como esto es índice de refracción en 1, entonces diré N1 por el sen del ángulo en el medio 1 y N2 por el sen del ángulo en el medio 2. Y tengo la formulita para calcular la refracción relativa, el índice de refracción relativa de dos medios diferentes al aire. Entonces, ¿aquí qué podría hacer? Usted la puede encontrar así la ecuación, pero en muchos textos aparece como sen del ángulo de incidencia sobre el sen del ángulo de refracción igual a N2 sobre N1. Entonces, la primera tarea, ¿cuál va a ser, muchachos? La primera tarea va a ser que usted me consulte una tabla de índices de refracción. Recuerde que esta no tiene unidades de medida, es adimensional. Entonces me van a calcular la del hielo, me van a buscar la de hielo, la del vidrio. Bueno, hay mucha variedad de vidrios, pero pues un vidrio en general. La del agua, entonces van a ver que es 4/3, 1,33. Eso es otra cosa. Los índices de refracción absolutos, ¿sí? Que solo llevan n, ¿sí? Los índices de refracción absoluto siempre serán mayores que 1. Si fueran iguales a 1, entonces es porque estamos hablando de aire, ¿sí? ¿Y por qué? Veamos. La velocidad de la luz en el vacío es una velocidad límite. La luz hasta el momento no se ha descubierto un lugar donde la luz una partícula que se mueva más rápido que la luz o que la luz tenga una mayor velocidad en algún otro medio diferente al vacío. En el vacío la luz tiene su mayor velocidad posible. O sea que este número C siempre va a ser mayor que la velocidad de la luz en cualquier otro medio. Por eso siempre nos va a dar mayor que 1. Si fuera igual a 1 es porque está en el mismo aire. ¿Listo? Entonces por eso yo la desigualdad me queda como que el índice de refracción absoluto siempre tendrá que ser mayor que 1. Entonces, en el índice de refracción absoluto yo sí puedo tener problemas diferentes, porque yo puedo pasar de un elemento donde tiene mayor velocidad a un elemento de menor velocidad o viceversa. Aquí siempre iré de mayor a menor, pero aquí puedo ir de menor a mayor velocidad, ¿sí? Depende de cómo se organicen los elementos. Si el índice de refracción es muy alto, es porque tiene muy poca velocidad. Entonces, bueno, muy poca velocidad relativo, ¿no? Porque estamos hablando que la velocidad en el vacío es de 300.000 kilómetros por segundo, que es una velocidad que uno no logra imaginar. ¿Listo? Es algo como abstracto. Imaginar esa velocidad, o sea, es darle la vuelta al planeta Tierra 8 veces en lo que transcurre un segundo. Pero bueno, entonces, el índice de refracción relativo sí puede darnos un número mayor o menor que 1. Si da mayor que 1, da significado de que pasó un medio de menor velocidad. Y si da menor que 1, por ejemplo 0,8, significa que pasó a un medio donde va a tener mayor velocidad. O sea, si el índice de refracción relativo es mayor que 1, o el índice de refracción relativo, el relativo, muchachos, es menor que 1, entonces, si es mayor que 1, le digo 1,2, 1,3, 1,5, significa que tiene menor velocidad. O sea, pasó a un medio de menor velocidad. Pasó a un medio
de menor velocidad. Y si A menor que 1, por ejemplo 0,7, quiere decir que pasó a un medio de mayor velocidad. Listo. Eso es en cuanto a los índices de refracción absolutos y relativos. Ya ahorita resolvemos un problema, pero esto no reviste mayor complejidad. Entonces, digamos que nos dicen, para uno de estos problemas, aplicar esto, nos dicen lo siguiente. Dice que queremos determinar la velocidad de la luz en cierto tipo de vidrio. Entonces, como les decía, hay mucha variedad de vidrios. Entonces aquí tenemos el vidrio. ¿Listo? Y nos dice que entonces sobre él va a incidir un haz de luz y que ese haz de luz va a incidir a 30 grados. Entonces vamos a utilizar aquí nuestra escuadra. Vamos a centrar el gráfico y digamos que aquí. Pero ahí cometí un error, ¿no? Porque los 30 grados deben ser respecto a la normal. Entonces lo que vamos a es arreglar acá y vamos a decir que el rayo incidió con un ángulo de 60 grados. ¿Listo? Bien. Digamos que él va a intentar seguir de largo, pero no va a poder hacerlo y se va a refractar. Entonces lo que vamos a hacer es que se cierra respecto a la normal. Bueno, y nos dicen que al medir este ángulo, que es posible hacerlo mediante experimentación, entonces digamos que al medir el ángulo nos dio 38 grados. Listo, vamos a ponerlo así. Se cerró a un ángulo de 38 grados. Y nos hacen dos preguntas. La primera pregunta, ¿cuál es el índice de refracción del vidrio? Y la segunda pregunta, ¿cuál es la velocidad de la luz en el vidrio? ¿Listo? Bien. Entonces lo que hacemos es escribir las ecuaciones que ya tenemos, que son el sen del ángulo de incidencia sobre el sen del ángulo de refracción igual a N2 sobre N1, ¿cierto? Sí, como vemos que es el aire el otro medio, pero pues no necesitamos obligatoriamente aprendernos más que esta fórmula. ¿Por qué? A ver, este es el medio 1, este es el medio 2. Entonces, tenemos el sen del ángulo de incidencia o el sen del ángulo del medio 1 que es 60 grados. Entonces nos queda sen de 60 grados sobre el sen del ángulo de refracción, sen de 38 grados, igual a N2. N2 es lo que nos están preguntando, ¿cuál es el índice de refracción del vidrio? ¿Cierto? Sobre N1. El primer medio es aire y cuando el medio es aire, entonces su índice de refracción será 1. Listo. Y obtenemos entonces que N, el índice de refracción del vidrio, es igual a sen de 60, tomamos nuestras calculadoras, el sen de 60 ya sabemos que es raíz de 3 sobre 2, pero el sen de 38 no es un ángulo notable. Entonces, pues usemos la calculadora. Tomaríamos el sen de 60 dividido el sen de 38. Hay que tener cuidado con los signos de agrupación y eso nos va a dar 1,40. Vamos a aproximarlo a 1,41 adimensional. Y obtenemos entonces el índice de refracción del vidrio, 1,41. Como ven, da mayor que 1, quiere decir que perdió velocidad la luz. Entonces, ya cuando obtenemos el índice de refracción de ese vidrio, pues ahora contestemos la pregunta B. La pregunta B que nos dice cuál es la velocidad de la luz en el vidrio. Usted podría usar dos fórmulas, ¿cierto? El índice de refracción absoluto, ¿a qué es igual? A la velocidad de la luz en el
vacío o en el aire sobre la velocidad, en este caso en el vidrio. El índice de refracción ya lo obtuvimos acá. O si usted desea, el sen del ángulo de incidencia sobre el sen del ángulo de refracción es igual a velocidad 1 sobre velocidad 2, ¿cierto? Pero si ustedes ven, entonces es el sen del ángulo de incidencia, esto sabemos que nos va a dar 1,41, ¿sí? Es igual, la velocidad en el medio 1, ¿cuál es? La velocidad en el vidrio, la velocidad en el vacío, perdón, 300.000 kilómetros por segundo. Va a depender de qué unidades usted quiera trabajar. Y B2, que es la pregunta que nos está diciendo, ¿cuál es la velocidad en el medio 2? Le doy la vuelta a todo esto, o simplemente usted dirá qué velocidad en 2 es. Voy a cambiar aquí esto para dar, no, una velocidad en, no, dejémosla en kilómetros. 2,3 kilómetros por segundo sobre 1,41. Entonces la velocidad será de 300.000, ¿sí? Aquí lo digitamos, dividido 1,41. Y eso nos da que la velocidad en el medio 2 es de 212.765,9 kilómetros por segundo. Que para nada es una velocidad insignificante, ¿no? Sigue siendo una gran velocidad. Y listo, hemos resuelto aplicando a partir de la ley de Snell el problema. Como ven, lo que hay que aprenderse es la ecuación sen del ángulo de incidencia sobre el sen del ángulo de refracción igual a N2 sobre N1 y que es igual a B1 sobre B2. Con esta ecuacioncita usted ya puede resolver cualquiera de estos problemas. Bien, entonces tengamos en cuenta lo que les dije de los índices de refracción